Hola, mi nombre es Jimena Silva, profesora de retrato artístico en la Corporación Cultural de Puente Alto, y hoy día vamos a realizar la clase número 16. La clase de hoy día va a consistir en un repaso, en un revisar diferentes retratos de diferentes autores. Ahora estamos mezclados en distintas épocas, y retratos con características bien especiales, retratos diferentes. Vamos a ver diferentes géneros, edades o posiciones, retratos no tradicionales. Vamos a hacer una revisión general entonces para que aprendamos a tener distintas miradas sobre el retrato. Vamos. La primera imagen corresponde a una obra de Pedro Lira, un artista chileno del siglo XIX. Esta obra se llama Mujer con alfileres. La seleccioné porque igual yo la considero un retrato, es un retrato de espaldas. Por eso les decía que retratos un poco no tradicionales. También puede ser un retrato de espaldas, creo que lo vimos al principio, cuando les decía yo que tener criterio amplio sobre el retrato. ¿Dónde buscó su tema de inspiración aquí el artista? En el pelo, se llama Mujer de los alfileres, en el peinado, en el cuello, ¿cierto? Porque consideramos generalmente retrato, ojos, nariz y boca. El cuello también puede ser, ¿cierto? Las orejas vistas de atrás. El pelo, todo lo que es cabeza, en verdad, compone este retrato. Y llama la atención el trabajo del paño, que es muy interesante, es muy suelto. Para ser un artista del siglo XIX, donde se pintaba muy ceñido en la academia, él hace en el paño una especie de grafiteo, de gráfica, de rayado. ¿Se fijan? Trata de representar este pañuelo medio chinesco, medio chino, con un trabajo, una pincelada muy suelta. Fíjense en eso, yo siempre les hago notar la soltura en las artes plásticas, porque pensamos sobre todo un género como el retrato, que es muy rígido, que tiene que quedarnos parecido. Sin embargo, las artes plásticas siempre se han nutrido de otros elementos, como este, por ejemplo, como la pañoleta con que ella está envuelta. Eso es mancha, es gráfica, es rayado. Obsérvenlo bien, miren los colores que usa y miren la soltura con que representa el paño. Quiero decirles que no es línea a línea, pincel a pincel, ni copia exacta, ni rigurosa. Y también el trabajo del fondo es muy interesante, donde ahí coloca también como una especie de diseños florales, una especie de gráfica también, muy interesante, que acompaña, porque podría haber dejado el fondo liso, que acompaña muy bien la figura porque tiene relación con el trabajo del paño. Vamos a la siguiente figura. Aquí, por supuesto, el trabajo de luz y sombra, de más está decirlo. Esta segunda imagen, también de Pedro Lira, es un retrato de perfil, bastante un poquito más tradicional, más académico, pero de todas maneras la soltura con que está hecho la pañoleta, el paño rojo ese, y la relación de la figura y el fondo, la armonía de los colores, el color del pelo, el color del fondo y el color de la ropa están en armonía. El toque negro en la cinta del pelo. También es un encuadre bien tradicional, pero al mismo tiempo como minimalista, encuentro yo, porque no abusa de los elementos. Es muy discreto, el negro con el rojo, muy discreto de color, y la posición también. Bien elegante. No habíamos visto retrato de perfil nosotros. Acá tenemos uno entonces. Un retrato de perfil de Pedro Lira. Esta obra, la reproducción no le hace mucha justicia porque Pedro Lira es muy rico, Juan Francisco González es muy rico en color. Y aquí no se aprecia mucho el color. Este es un retrato cabeza de niña de su hijastra, su hija adoptiva. El encuadre llama mucho la atención porque no es ni perfil ni atrás, es como un 3/4 visto de atrás y está además visto un poquito de arriba. Es muy natural la vista, la visión, como que de donde la captó, como que ella estuviera sentada en una silla y él la está mirando un poco de atrás y de arriba. A mí me gusta mucho este cuadro justamente por el encuadre, por la vista, que no es la tradicional. Somos como bien ortogonales a veces para componer, es decir, a la altura del ojo
o de frente o de 3/4, pero bien a la altura de nuestra mirada. Esta está mirada un poquitito más de arriba, porque se alcanza a ver aquí un poquito el torso, el pecho de ella. Se pierde desgraciadamente porque no encontré reproducciones mejores. El trabajo de color es riquísimo. Juan Francisco González, un artista chileno también del siglo XIX, pero él murió en 1930, 35. Entonces alcanzó a vivir también en el siglo XX y se ve un poquito la influencia aquí de los impresionistas. Avancemos. Ya, aquí nos saltamos de siglo. Rubens estoy mezclando de todas épocas porque yo varias veces les he dicho que la pintura es una sola. Rubens es muy parecido esta obra a la de Juan Francisco González por los colores, el azul, un azul de Prusia que ocupa en el fondo. Y esta obra la seleccioné por varias razones. Una, porque está tratando el tema de una persona de piel negra. Entonces ese color, estamos tradicionando, siempre hablamos de color piel pensando en los blancos, pero el color piel que tienen los negros es, miren cómo lo trabaja él, con un siena tostado, medio naranjado, con un azul y la luz blanca. Tenemos acá, a raíz de tenemos ahora, han llegado a Chile mucha población de gente negra, entonces ahí podemos también sacar temáticas, ver el color de la piel. Y lo otro interesante de este cuadro, de esta pintura, son estudios, es la composición. Ahora le decimos collage a esto, porque el collage lo inventaron los cubistas, pero en este tiempo no había collage. Es un estudio, un conjunto de posiciones. Esto es muy interesante para hacer un retrato. Están en distintos tamaños, distintas posiciones. Se supone que es la misma persona retratada en distintas posiciones en un estudio. Miren qué bien compone. Figura más grande, las tres, ninguna es del mismo tamaño, solo da variedad. La de la izquierda es la más grande, después viene la de abajo, pero van como girando de izquierda a derecha, van haciendo como una U. Miran hacia acá, así ya. Este cuadro es muy interesante y también fíjese el trabajo de fondo, como mancha, el con el azul. Un artista muy antiguo del siglo XVII, pero miren la soltura que tiene el pincel. Eso me interesaba transmitirle un poquitito. Esta soltura no es fácil de conseguir, por supuesto. Son maestros, uno al principio parte bien académico, pero vayan viendo que la soltura, sobre todo en el fondo, pueden experimentar con manchas. Jordaens, también de la escuela de Rubens, estos son pintores flamencos. Cabeza estudio de dos hombres africanos. También estudios. Cuando son estudios se fijan que no es una obra acabada, se nota que es un pedazo de tela porque la composición no es tan cuidada como una obra. Ni el tema en esta época se pintaba solo por encargo, así que esto tiene que haber sido parte de alguna otra obra. O ese estudio de dos hombres africanos también. Uno está casi de perfil, la otra un poquito más adelante. Miren cómo juegan ellos con las posiciones de la cara. Esto ya es mucho más complejo, porque la cara tradicional vista, que habíamos visto de frente o a 3/4, aquí está un poquito mirada, el primero un poquito mirado desde abajo, el otro también inclinado, la boca abierta, la sonrisa, y vean el trabajo hermoso que hace él con los fondos. Aquí las manchas, el amarillo del primer hombre y el paño blanco del segundo. Van Dyck, también de la escuela flamenca, son los tres grandes flamencos del siglo XVII. Cabeza de hombre, aquí al igual que Juan Francisco González, una vista posterior y un poquito, este está un poco más retirado, sí, pero miren también la soltura con que hace la ropa, el traje, las manchas, también bien parecido también al de Pedro Lira por la armonía de los colores, los sepia, y aquí solamente el toque blanco es el que coloca la variedad, si no sería muy monótono. Seguimos con Van Dyck, un retrato, también un estudio, por eso es que está inacabado, magistrado de Bruselas. Miren el fondo, qué interesante. Nosotros estamos mirando esta obra con una mirada moderna, porque estamos en el siglo XX. Este fondo seguramente era una mancha nomás, no tenía mayor intención artística, pero nosotros, que somos modernos, que fuimos educados después del impresionismo, podemos recoger este lenguaje, las manchas, para ocuparlos para un fondo, para interpretar. Y este cuello que ocupan también está inacabado.
En cuanto al retrato también, vean el parecido, los colores que ocupa, los rojos para la sombra, la expresión, la soltura, sobre todo la soltura, que es lo que más me interesa mostrarles, de estos artistas del barroco, flamencos. Este es un español, también barroco, estudio de cabezas. Los dibujos a lápiz nos sirven también mucho cuando somos estudiantes para ver cómo está hecho. Aquí se ve el achurado. Se fijan que no hay pretensión de una obra, casi todo lo que hemos visto son estudios, no hay pretensión de una obra terminada. Por eso es que componen la misma hoja. La idea es equivocarse, experimentar las posiciones. La cabeza alta, la cabeza echada hacia adelante, hacia atrás. Eso es lo que quería que viéramos hoy día, los distintos giros que tiene la cabeza, que puede tener el retrato. Aquí vemos achurado, esto lo vimos a principios de año. Achurado, expresiones y cómo modela con el lápiz la forma del pelo, porque hay un achurado recto que es el que ocupa en el fondo, que es todo en un mismo sentido. El otro achurado con el que modela el cuello y el otro con el que va modelando el pelo, que el mismo lápiz va dando la forma. Eugenio Cajes, también, son todos estos artistas barrocos antiguos. Esto ya es un dibujo con sanguina y sepia, está bien aumentado. Bien, una posición, son todos estudios, parecen unos frailes, ¿cierto? O ángeles, podría ser un estudio de los pastores mirando un nacimiento. Aquí me llamó la atención el uso de los lápices, el sanguina y el sepia. Y el negro parece que tuviera de los tres. Esto es una técnica de los tres lápices. El blanco también tiene. Como ocupo el blanco para las luces, para ocupar el blanco para la luz, nuestro papel no tiene que ser blanco, tiene que ser un papel amarillento como el de acá. El sanguina como para el medio tono, la sombra de la cara, y el sepia o negro para la sombra. También son estudios en diferentes posiciones. Esto ya es bastante más avanzado, pero estas cosas se tienen que hacer mirando el natural o fotografías en distintas posiciones de la cara. Juan de Carreño, otro español. También me llamó mucho la atención. Están manchados porque son dibujos muy antiguos. Este es como un papel con textura, un papel ingres. También ocupa aquí los colores. Miren cómo va insinuando de poquitito el color. Se parte como un dibujo con negro, un achurado negro con carboncillo. Esto parece carboncillo. Y cómo ilumina con color con el color sanguíneo, cómo ilumina las luces, la cara y los pómulos y los labios. Seguimos. Otro dibujo, Rubens, seguimos en el barroco. El gran maestro flamenco. Un estudio, un croquis. Esto es interesantísimo, una vista desde abajo. Los pintores en esta época tenían que saber dominar la figura humana en todas sus posiciones. Miren el giro, el cuello y sobre todo, lo he repetido muchas veces, la soltura con que hacen esto. Esta soltura, les repito de nuevo, es difícil de conseguir, no es a la primera. Pero analicemos la obra. Está mirada desde abajo, un dibujo a carboncillo. El achurado aquí es casi imperceptible, es como parece que hubiera pasado la barrita, deslizar. Fíjense en la pera, también ocupa blanco para las luces. En la parte de la pera, como marca hay una sombra que es el medio tono, sería el gris, y la sombra más oscura como la da con el negro. Está mirado desde abajo. Y el inacabado en el pelo, en la línea derecha, una línea valorizada, una línea delgadita, y en el lado izquierdo, más sombra, más oscurecido, con distintos, fíjense, aquí hay línea y valor, y la posición que es muy difícil. Van Dyck de nuevo, este es el alumno de Rubens. Aquí el achurado un poquitito más ordenado, podemos ver. Pero el realismo en el ojo, también son vistas difíciles, este también está mirado desde abajo, por eso se ven las fosas nasales. Todos los retratos que elegí hoy día son todos en posiciones no rectas, están mirados desde abajo, desde arriba, desde atrás. Vayan viendo, este está hecho con muy pocas líneas, vayan viendo cómo este está muy interesante para analizar porque se alcanza a apreciar el achurado, se ve que está hecho con líneas más juntas, más separadas. Miren cómo termina la barba, de un solo trazo nomás, en el negro, y va valorizando al mismo tiempo.
Valorizar es la línea más delgadita. Arriba en la cabeza, donde las líneas le queda más sol, son más delgaditas. Se van marcando hacia abajo y abajo más oscuro. Van Dyck. Y aquí ya pasamos a los óleos. Todo lo que vimos anterior eran dibujos, nos sirve mucho para ver cómo está construido. Pero en el curso, acuérdense que tratamos de ver lo que estamos haciendo en las clases por Zoom, online. Estamos trabajando en óleo, que es como la técnica más compleja, nos vamos a quedar con esto. Entonces, el óleo es mucho más difícil de analizar cómo está hecho porque está hecho por capas. Entonces no vemos aquí cómo está hecho, vemos el resultado final. Pero aquí podríamos ver la solución, la elección de colores. Son muy poquitos colores y eso hace que resalte más el retrato. Este cuello que ocupaban en esta época, que no recuerdo el nombre, hace que resalte, como es blanco, ayuda mucho al retrato a resaltar. Y como contraste, entonces ocupa negro en el fondo, que tampoco es un negro absoluto. Miren los tonos de color, esta fotografía es bastante buena. Miren los tonos de color de la piel, desde la frente, que es más iluminada, y todos los colores que se van produciendo. Un pintor es una persona que es capaz de distinguir muchos matices. Esa es la característica de un pintor. Entonces, no es un color para la piel, son muchos colores. Vamos viendo desde el color más blanqueado en la frente. Siempre en la sombra se ocupa un color medio verdoso, o en este caso azulado, medio gris azulado, un color frío en todo caso. Y este color medio rosa que tiene en la mejilla y en la nariz, vayan observando, la imagen es bastante buena, así que nos permite ver toda la cantidad de colores que ocupa él. Eso se llama matizar. Avancemos. Van Dyck de nuevo. Van Dyck, estudio de hombre con barba. Miren qué interesante. Las dos posiciones, una arriba y otra abajo, en 3/4. Estudio, por eso se llama estudio, porque está en búsqueda de un resultado. Esto parece ser óleo también, ¿eh? Pero como la barba está tan dibujada, uno duda de repente. Puede ser hecho con el pincel fino también. Es súper interesante. Aquí me llama la atención el trabajo del pelo. Parece, como les dije, parece más bien hecho con lápiz, pero con el pincel se puede hacer perfectamente lo mismo. Los colores que ocupa no son, aquí nada es absoluto. No es que la cara sea de color piel ni el pelo café. El pelo tiene negro, tiene café, tiene un gris, tiene blanco, tiene muchos tonos. Miren la riqueza de la línea. La diferencia de la barba, que el pelo es más crespo al parecer, en la cabeza el pelo un poquito más recto, y cómo integra las dos figuras con el fondo. Eso es genial. Aquí lo más rescatable, bueno, muchas cosas hermosas, pero de lo que podemos aprender es cómo integra la figura con el fondo. Van Dyck de nuevo. Estudio de viejos. Todas estas obras son estudios de apóstoles, cosas de ese tipo. Miren el color, que uno cree que la barba es blanca, lo que les decía. Un pintor ve colores. Los pintores nos enseñan a ver colores. Esto es azul, indiscutiblemente, no es un blanco azulado, es azul. Un azul como de Prusia, es azul medio verdoso. Pero con muchos matices, más blanco a la luz, celeste. Van mirando. Y el trabajo de fondo también es elegante. Son muy elegantes las soluciones. En la ropa solamente coloca un paño muy parecido al de Pedro Lira, la mujer de perfil. Acuérdense que todos estos maestros chilenos viajaban a Europa a estudiar, estudiaron a estos maestros, los copiaron. Entonces así se transmite el conocimiento, pero yo por eso les muestro estas imágenes, porque el método tradicional de aprendizaje en la historia siempre fue eso, copiar a los maestros, mirarlo. Ahora tenemos las diapositivas, las imágenes del computador que nos facilitan, ya no tenemos la necesidad de viajar a Europa a verlo, los podemos ver. Siempre mejor en vivo, por supuesto, por las texturas, pero nos ayuda bastante, sobre todo si encontramos una buena reproducción. Entonces aquí tenemos el color de la barba azulado y el trabajo del fondo. Y fíjense que nunca son lisas las cosas, siempre el pintor busca la variedad. El primer ojo, el que está más cerca, está bien definido, el segundo no. La oreja no está para nada definida, no está para nada terminada. Se define generalmente, el pintor dirige la atención, donde llega la luz es donde se arma todo. Llega la luz en la frente, en el ojo, esa parte es real. Todo lo otro pasa a segundo plano para destacar lo que usted quiere resaltar, el primer plano. Esos recursos se ocupan en fotografía también.
Rubens, de nuevo, aquí tenemos el discípulo y el maestro todo el tiempo. Estudio de cabeza. Esta es una foto bien de detalle, este es un recorte por el encuadre. Ahí se ve que es pintura, que es óleo, y esa pincelada tan finita que yo pensaba que era lápiz puede ser perfectamente hecha con un pincel extremadamente fino. Mira, esta foto es genial, es extraordinaria para estudiar. Vayamos viendo, si eso es lo que yo quería que le explicaran los maestros, no yo. Blanco, donde llega la luz, color más blanco, pues se pasa a rosa, después pasa en la sombra, aquí en el párpado, se fijan que aparecen esos colores medio verdosos, que son colores fríos, gris verdoso, azul grisáceo, son colores fríos para la sombra y los cálidos para la luz. Y aquí la cara es bastante roja, puede que sea la reproducción, pero yo les decía, el rojo se ocupa mucho para representar la sombra en la piel, por la transparencia. Les decía, si colocan su mano, frente a la ventana en la mañana van a ver que es roja. Entonces el párpado es rojo, transparente a la luz, la nariz. Puede que no sea tan rojo en la realidad, pero por eso es bueno ir a ver obras en vivo, pero a veces ocupan un color vermellón, bien rojo, y funciona bastante bien para las sombras de la cara, porque la piel es translúcida. Eso es lo que pasa, igual que los pétalos de la flor. Cuando uno pinta flor, las flores son translúcidas. Por eso cuesta buscar el color, hay que mirarlo mucho. Van Dyck. Aquí elegí las obras ya terminadas. Yo les dije que esto eran estudios, entonces para que entendamos un proceso de creación de ellos, la obra terminada. Estos estudios de viejos generalmente eran para obras apóstoles, como aquí San Pedro. Esta foto es un poquito borrosa, pero aquí entonces aplicó todo el estudio que hizo, está aplicado aquí a la obra terminada. Qué lindo el color azul que ocupó. Frío y cálido. Muy pocos colores, pero sí el color piel y el color del fondo es casi el mismo. Van Dyck, esta es una serie de los apóstoles. San Felipe. También el siena tostada es el color por excelencia. Cuando tengamos la clase de pintura en vivo, ahí vamos. El color siena tostada, el color clásico de los pintores, porque es el mismo color sanguíneo. Es un color que viene para todo, porque está en la madera, está en la tierra, está en la piel, está en la greda. Aparece mucho en la naturaleza, en los árboles. Entonces se ocupa mucho este color. El siena tostada aquí solamente lo combina con un verde vejiga en la barba. Había ocupado azul Van Dyck en la otra obra para la barba y ahora ocupó verde. Puede que haya una distorsión en las diapositivas, en las imágenes, pero de todas maneras es un color frío, verde, azul verdoso, un color frío. En las venas también se ve en la mano el trabajo de colores cálidos y fríos. Los cálidos generalmente son para la luz y los fríos para la sombra. Y terminamos con esta obra de un artista español del siglo XIX, Madrazo, 1873. Mira, vimos artistas del siglo XVII y del siglo XIX, y es prácticamente lo mismo, por lo que les decía. Los españoles tienen sus artistas españoles. Madrazo con seguridad estudia a Velázquez, estudia a Goya, y el que viene después de Madrazo, que sería Picasso, estudia también a Velázquez, a Goya, y a Madrazo se va transmitiendo el conocimiento así. Y nuestros artistas, los que tenemos en Chile, que en este caso mostré a Pedro Lira y a Juan Francisco González, ellos viajaron a Europa. Cada artista hacía por lo menos 2 o 3 viajes en su vida becados para estudiar, no con sus medios, porque no todos tenían dinero, el Estado los becaba como estudiantes. Ellos terminaban sus estudios justamente copiando, aprendían así copiando. Por eso yo he dado tanta importancia en este curso a mostrarles imágenes, porque ese es el método de aprendizaje y aprender de maestros. Por eso la historia del arte está tan ligada a aprender. Cuando uno aprende arte o pintura, está tan ligada a la historia del arte también. Es un ramo. El Museo de Bellas Artes, que está en el Parque Forestal, cuando se creó, se hizo la Escuela de Bellas Artes atrás, lo que ahora es el MAC, y el Museo de Bellas Artes adelante, justamente con el sentido que los alumnos fueran al museo a copiar y aprender. Ese es el sentido que han tenido todas estas clases que tenemos de imágenes. Entonces tenemos aquí a Madrazo. Vean también el uso de los colores. Él tiene aquí el mismo color, se fijan que parece siena tostada, el azul, 2 o 3 colores. Y el fondo, que por supuesto no es blanco, está matizado, tiene un poquito hasta de celeste. El mismo color que ocupa con los colores que se pinta una figura, generalmente de esos mismos los saca los
los rectos, digamos, y trabaja el fondo. Entonces ese azul que tiene la barba es el mismo que aparece atrás, pero muy matizado, que lo llamamos celeste. Lo que pasa con los colores, el ojo percibe cientos de millones de matices y los nombres de los colores son muy pocos, son 20, 30, no llegarán a 50. Entonces cuando uno dice celeste, es apenas una aproximación. Bueno, con esta obra de Madrazo me despido. Lo que vimos hoy día, como dije en un principio, son retratos en distintas posiciones, distintas variedades, un poco más complejos. La idea de analizar obras es para que ustedes apliquen todo este aprendizaje de artistas de la antigüedad, de distintas épocas, ya sea en dibujo, vimos dibujo sepia, carboncillo o en óleo. Me despido entonces hasta la próxima clase.